mucho mayor en aquellos pacientes que habían sido sometidos a la terapia de ablación, y aquí importante que en el grupo de ablación se vio que hubo un aumento de la FEBI a 60 meses del seguimiento en un 8% de los pacientes comparado con 0.2 en el brazo de terapia médica. Y en la recurrencia en el tiempo esta disminuyó notablemente si se compara el grupo de terapia médica con terapia de ablación. Este es otro de los estudios. Aquí lo que evalúan es en 303 pacientes con fibrilación auricular paroxística sintomática que no habían tenido tratamiento previo, la crioablación con balón versus los fármacos antiarrítmicos. Todos estos pacientes estaban con la posibilidad de tener un dispositivo de monitorización cardíaca. Y aquí lo que querían ver era la recurrencia en el tiempo de la fibrilación auricular después de que se hacía la ablación con catéter o el tratamiento antiarrítmico. Vemos cómo claramente en el grupo de ablación sigue dándose un beneficio mayor, no solo respecto a mortalidad, reingreso hospitalario, sino respecto a la recurrencia en el tiempo. Entonces son toda una serie de estudios que apoyan estas estrategias de control del ritmo de forma temprana como una estrategia segura, y vemos que muchos tienden a irse en especial por la ablación por catéter. Aquí está una gráfica que se encontrarán en la guía y que básicamente resume lo que nos mostraron los estudios. Y respecto a los fármacos antiarrítmicos, pues a pesar de que hay un creciente auge del uso de terapias ablativas y quirúrgicas, pues estos siguen teniendo un papel importante en el manejo de la fibrilación. Pues respecto a placebo, estos duplican la posibilidad de llegar a un ritmo sinusal en un 37 a 65%. Aquí verán cómo también, pues de acuerdo a si el paciente tiene o no una alteración estructural cardíaca, será el medicamento que se elegirá, recordando lo que mencionamos inicialmente, que la amiodarona tiene que estar en ese paciente que usted ya sabe que tiene una alteración estructural y una reducción de la FEBI, que hay otras opciones diferentes que ya se pueden considerar para el paciente que no tiene alteración estructural. Importante que acá ya se hace un énfasis en que usted podría considerar inclusive de entrada la ablación con catéter como una estrategia, digamos que puede llegar inclusive a ser superior al manejo con fármacos antiarrítmicos. Respecto a la metformina, hubo muchas dudas y temores a lo largo del tiempo, entonces se han realizado estudios buscando como otro medicamento antiarrítmico que pueda ayudar en el control. En este caso tenemos el estudio Athena, que es uno de los ensayos más grandes que se ha hecho respecto al uso de fármacos antiarrítmicos. En este se evaluó en 4.628 pacientes con antecedente de FA paroxística o persistente, con muchos factores de riesgo cardiovascular, el uso de dronaderona, 400 miligramos cada 12 horas versus el placebo. Ellos lo que querían ver era la hospitalización por causa cardiovascular o muerte. Aquí vemos que en este estudio hubo desenlaces muy favorables respecto a ese compuesto, haciendo pensar que la dronaderona era un medicamento que podría, digamos, en cierta manera ser mucho más seguro y, digamos, más que podemos usar en nuestra práctica y no hacer pues como tanto daño al paciente. Entonces vemos que respecto al uso de placebo tuvo un desenlace mucho mejor y en todos los grupos poblacionales. ¿Qué ocurrió acá? Que en este medicamento que se creía que podía ser seguro y tener, digamos, mayores desenlaces de seguridad y menor muerte cardiovascular, pues que los pacientes tuvieran ataque cerebrovascular, hubo un problema y fue que los pacientes, un subgrupo de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca de nuevo descompensada con reducción de la fracción de eyección y en pacientes con FA permanente tuvo un alto porcentaje de eventos adversos. Entonces aquí hay dos estudios, el PALAS y el Andrómeda. En estos estudios básicamente lo que muestran es que en un paciente que tenga fibrilación auricular permanente o en un paciente que tenga una falla cardíaca, sea en IJA 3 o 4, y que esté descompensado, el uso de dronaderona va a tener desenlaces muy deleterios, va a aumentar la mortalidad dada por progresión de la falla cardíaca, arritmias y efectos adversos. Entonces este medicamento no se podría considerar específicamente en estos grupos poblacionales. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos revisado? Que hay que considerar una estrategia temprana de control del ritmo. Este es el estudio que todos mencionan y todos tienen en cuenta, que se realizó en el 2020, y es como el que le da más valor a establecer esa estrategia temprana del control del ritmo en los pacientes con FA. Es el ISAFNET 4, este es un ensayo clínico de grupos paralelos aleatorizados en 135 hospitales de 11 países europeos. Ellos lo que quisieron evaluar fue pacientes que tenían fibrilación auricular diagnosticada menos de un año antes de inicio del estudio y con factores de riesgo cardiovascular, y evaluar cómo se comportaba una estrategia temprana de control del ritmo, fuera con fármacos o con ablación con catéter versus el manejo estándar de anticoagulación
control de la frecuencia y pues control de todas las comorbilidades, con un compuesto dado por mortalidad, ataque cerebrovascular, hospitalización o empeoramiento de la falla cardíaca o síndrome coronario. Este estudio es claro que los pacientes fueron bien seleccionados, tuvieron un seguimiento exhaustivo, tenían la posibilidad de que el médico estuviera pendiente evaluando cualquier posible efecto adverso. Eso es una característica que para nuestra población claramente hay que tener en cuenta, pero nos demuestra que esos pacientes que tuvieron un control temprano del ritmo versus el cuidado usual, tuvieron una tasa muy importante de disminución de los desenlaces que querían evaluar, jalonados pues por la muerte cardiovascular, el stroke, la hospitalización y los infartos agudos. También fue mayor el número de pacientes claramente que estuvo en ritmo sinusal. Entonces este es uno de los estudios que nos da como ese argumento para cambiar de paradigma en el manejo de la fibrilación auricular. Ya no es solamente que llega su paciente con FA y usted recuerda Rey, Zafir y solamente voy a controlar la frecuencia cardio, va a controlar la respuesta ventricular y hacer la anticoagulación, sino que usted tiene que evaluar cuáles son las características de su paciente y si una estrategia temprana del control del ritmo puede impactar en que no progresen a esa remodelación auricular y a todas las complicaciones asociadas que esta tiene. Finalmente, para mencionar, usted nunca puede olvidar, este es el RACE 3, es un estudio que mostró que usted puede controlar a su paciente con el mejor antiarrítmico, con la mejor estrategia de ablación, hacerle todo el manejo completo, pero usted nunca puede olvidar controlar todas las comorbilidades que están en torno a él. Hipertensión, la actividad física tiene que primar en su paciente, el síndrome de apnea obstructiva del sueño lo tiene que identificar y lo tiene que tratar porque está demostrado que esto impacta en el control del ritmo, adicional cosas como el consumo de alcohol, el control de lípidos, el tabaquismo, el peso, el control glicémico. Este demostró que 75% de los pacientes versus 63% que se hizo todo el control de comorbilidades asociadas al manejo adecuado del ritmo, se logró que llegaran a ritmo sinusal en un mayor porcentaje. Entonces, digamos que el mensaje de hoy es invitarlos a que vayan del pasado al presente y que lleguemos al futuro, donde además de usted identificar la fibrilación de forma temprana, hacer el control de la frecuencia de la respuesta ventricular, no puede olvidar la anticoagulación, tiene que empezar a considerar de forma temprana qué pacientes se benefician del control del ritmo. Según los estudios, pues podemos ver que hay muchos elementos que apoyan que el control sea mediante ablación, pero claramente habrán algunas características que lo llevarán a pensar cuál sería la mejor estrategia para su paciente, pero siempre recordando que el control del ritmo es uno ya de los pilares angulares del tratamiento para el paciente. Eso es como lo que tenía para el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Y para finalizar la jornada, vamos a hacer la última trivia. Ya corté el tiempo para que sea un poquito más rápido. Y acá tienen el PIN y el QR para que se puedan unir.
Bueno, vamos a empezar. El primer caso es un hombre de 60 años con antecedente de POC, con uso de oxígeno ambulatorio, hipertenso y diabético tipo 2, usuario de insulinas, hospitalizado por neumonía adquirida en la comunidad en su quinto día de antibiótico, previo a ser dado de alta. No tiene antecedente vacunal reciente. Respecto a la vacunación en este caso, es correcto. Por convalecencia de neumonía se debe esperar 4 semanas para vacunarlo. Si recibió la vacuna de neumococo 23, no debe recibir la 15, pues son intercambiables. Si tuvo varicela, no debe recibir contra zóster, tiene inmunidad natural. Puede ofrecer refuerzo de TDAP y continuar refuerzos con TD cada 10 años. Y vamos a pasar ya. La respuesta correcta es que puede ofrecer ese refuerzo de TDAP y continuar refuerzos con TD cada 10 años. En personas que conviven con pacientes con inmunosupresión grave, está contraindicada la siguiente vacuna: parotiditis, fiebre amarilla, polio o neumococo. Y vamos a finalizar. La respuesta es la vacuna contra polio. Como les explicaron, tiene riesgo la persona de tener una enfermedad grave por contaminación con las personas que viven ahí. En pacientes con diarrea crónica son banderas rojas que obligan a extender estudios etiológicos, excepto pérdida de peso, elevación de reactantes de fase aguda, diarrea nocturna o una edad mayor de 40 años. Y la respuesta correcta es edad mayor a 40 años, es excepto. ¿Cuál no es una causa de diarrea crónica inflamatoria, colitis microscópica, enfermedad inflamatoria intestinal, enteritis por radiación o insuficiencia pancreática exocrina? Y la respuesta correcta es insuficiencia pancreática exocrina, que es una causa de diarrea malabsortiva. Es el gold estándar para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, ecocardiograma transtorácico, angiotac de tórax, resonancia magnética cardíaca o coronariografía. Y la respuesta es resonancia magnética cardíaca.
Este es un caso, en la siguiente no va a salir completo para que lo lean bien. Paciente de 40 años, antecedente de hipertensión bien controlada, con candesartán 16 miligramos al día. Consulta porque luego de jugar un partido de microfútbol sufre episodio de pérdida de estado de conciencia de corta duración, precedido de un leve dolor torácico. Antes venía con disnea al subir las escaleras de su casa. Ingresó con presión de 128/76, frecuencia cardíaca de 58, saturación de 96% al ambiente, tiene un soplo sistólico grado 3 en foco aórtico que disminuye en intensidad al ponerse en cuclillas, un hemograma con iones función renal normal y una troponina que está pues levemente sobre el límite superior, y le hacen el electrocardiograma, que es el que pueden ver en la pantalla. Teniendo en cuenta el caso anterior, ¿cuál cree usted que es la causa de todo? Estenosis aórtica grave, comunicación interventricular, síndrome de Takotsubo o cardiomiopatía hipertrófica. Y la respuesta correcta es cardiomiopatía hipertrófica. Es un caso muy similar al que les mostraron del futbolista. Hombre de 65 años, sin antecedentes personales de relevancia, en laboratorios laborales le encuentran anemia regenerativa hipocrómica microcítica con una hemoglobina en 10, con estudios que confirman ferropenia, asintomático, sin ningún síntoma positivo en la revisión por sistemas. Niega enfáticamente síntomas gastrointestinales y urinarios. En el caso anterior, ¿qué estudios solicitaría? Endoscopia y colonoscopia, endoscopia y si el resultado no explica la anemia, colonoscopia, uroanálisis, endoscopia y colonoscopia, y tratamiento y solo realizar estudios adicionales si la anemia persiste. La respuesta correcta es uroanálisis, endoscopia y colonoscopia. Paciente de 71 años con falla cardíaca con FEBI reducida, con FA y define que es candidato para tratamiento a largo plazo. ¿Cuál es la elección? Amidarona, propafenona, flecainida o dronaderona. Y la respuesta correcta es amidarona, que es la que se debe dar en enfermedad estructural. Son factores a favor del control de ritmo en pacientes con fibrilación auricular, excepto paciente menor de 65 años, auriculomegalia, primer episodio de fibrilación auricular, síntomas asociados a la fibrilación auricular.
Y la respuesta correcta es auriculomegalia. Se asocia con mayor riesgo de falla pues, en el tratamiento. Y ese es el último caso, mujer de 60 años con consumo moderado de alcohol desde hace 3 años, un índice de masa corporal en 28, consumo ocasional de ajenjo, ahora consulta por 2 semanas de astenia, adinamia y tinte ictérico en la piel, sin ningún síntoma adicional, tercer episodio en su vida, previamente nunca había consultado. En los paraclínicos, una LT de 128, una ST de 114, una bilirrubina total en 5, la directa en 4, la fosfatasa en 114, los hepatotropos son negativos, unos ANA 1 en 80, asma y AMA negativos, TAC con incremento de la densidad de planos grasos, signo sugestivo de cirrosis y ecodoppler portal sin trombosis. Para completar estudios de la posible etiología, ¿usted qué ordenaría? Con la información es suficiente, es una cirrosis hepática por alcohol, niveles de inmunoglobulinas y biopsia hepática sospechando hepatitis autoinmune, saturación de transferrina y estudios genéticos sospechando hemocromatosis y cirrosis secundaria a DILI persistente dado consumo crónico de ajenjo. Para los que no saben, como yo tampoco sabía que es como una hierba natural. Y la respuesta es niveles de inmunoglobulinas y biopsia hepática sospechando hepatitis autoinmune. El tercer puesto es para SBB. El segundo para JCSV. Y la ganadora es María Quintero, para que por favor te pongas en contacto para darte el premio. Muchas gracias. Y con eso acabamos el día de hoy el congreso. Los esperamos mañana para seguir con las charlas y con los demás expositores. Muchas gracias.